Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes. Recuerden que esta clase de Biblia es grabada, por lo tanto ya pasó, entonces ahorita solamente vamos a escuchar, a estar presentes. Si alguien está interesado en escucharla en vivo, en nuestra página ponemos el link y el password. Que pasen buenas noches. La salida de los israelitas. Éxodo capítulo 12. Allí nos contó primero, en el versículo 35, 12:35, cómo pidieron prestados objetos, oro y plata. Y se escaparon los judíos llevándose todo. Despojaron a los egipcios. Por eso María daba gracias a Dios que a los ricos los dejó vacíos y a los pobres los llenó de bienes. Y aquí, pues, los pobres hebreos, cuando salen de Egipto, salen cargados de bienes, con todos los tesoros de Egipto. Y los egipcios lo perdieron todo. Y ahora allí, en el capítulo 12, versículo 37, veamos la vez pasada. ¿Ves? Si abren su Biblia, 12:37. ¿Lo tienen? Sí, padre. Dice, los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot unos 300.000 hombres. Bueno, la palabra 1.000 en hebreo y la palabra familias es igual. Entonces algunos dicen, no eran 600.000, eran 600 familias. Y aún eso sería mucho, porque 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es un poco demasiado. Pero claro, recuerden, esto se escribe después del tiempo de Salomón. Y el propósito es que después de Salomón, pues la gente se sentía que había sido oprimida. Y poco después, en el Reino del Norte, hicieron 2 becerros de oro, que están como que está repitiendo la historia. Y cuando la cuentan, nos cuenta lo que pasa ahí en Egipto, es para que pensemos lo que estaba pasando en Israel. Es como cuando San Mateo maldice a los escribas, a los fariseos ya se habían muerto. Cuando Jerusalén fue destruida, nos dice Josefo, que era la fiesta de Pascua, que murieron 1.100.000 judíos. Y todos los fariseos habían ido a la fiesta, y los fariseos murieron. Sin embargo, ¿por qué San Mateo escribía tanto contra los escribas y fariseos? Porque comenzaba a haber fariseos en la iglesia. Gente que les gustaba aparentar, etcétera, como que eran mejor que los demás. Y eso pasa siempre. Entonces, cuando escribía San Mateo, no es porque había pasado tanto en tiempo de Jesús, era para que en su tiempo los fariseos dejaran de serlo, se convirtieran. Y cuando nos cuenta la historia de la salida de Egipto, la opresión, todo eso, esto estaba pasando y ha pasado en tiempos de Salomón, que la historia se repite y Dios no quiere ninguna opresión ni ningún fariseo. ¿Veis? Aquí dice que en el versículo 37, versículo 37, capítulo 12, dice, los israelitas salieron unos 600.000 hombres a pie, sin contar los niños. Pero fíjense, versículo 38, también salió con ellos una gran muchedumbre. En la Biblia, otra Biblia de Jerusalén ponía una muchedumbre abigarrada, tumultuosa. Dice, salieron también una gran muchedumbre con ovejas y vacas, una cantidad enorme de ganado. Entonces no solo salieron los judíos, salieron también otros grupos que habían sido oprimidos en Egipto. Sabemos por la historia que durante un tiempo, un faraón, muchos semitas fueron a vivir a Egipto, entre ellos los judíos y muchos otros. Pero después, cuando vino un faraón nuevo, dijo, tenemos que despachar a todos los aliens, todos los que no son egipcios. Y comenzaron a oprimirlos. Y los judíos, cuando pudieron, se escaparon, y con ellos muchos otros.
Lo único que los judíos fueron los únicos que escribieron la historia de su salvación y la atribuyeron a Dios. Ve, todos los demás pueblos que después se van a mencionar, los filisteos, los edomitas, los moabitas, los jebuseos, todos desaparecieron. Solamente un pueblo sobrevivió y fue el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba unido con su Dios. El Dios de Israel salvó a su pueblo. Y los demás o no tenían dioses o no creían en Dios y se perdieron en la historia. Y gracias a su Dios, el pueblo de Israel fue el único que sobrevivió como nación. ¿Ve? Y les decía la vez pasada que en el versículo 41, 12:41, el mismo día que se cumplían los 430 años, salieron del país de Egipto todos los ejércitos de Yahvé. Es como, y después va a hablar de los escuadrones. En el versículo 51 dice que aquel mismo día Yahvé sacó del país de Egipto a los israelitas por escuadrones. Si ustedes han visto un desfile militar, van pasando los escuadrones, ¿no? Y aquí el pueblo de Israel es como un ejército militar que salen las 12 tribus, una tribu después de otra, y Dios está vigilando hasta que pasen todos. Es como un general que está viendo, diríamos, el Liberation Parade, el desfile de libertad del pueblo judío que sale de Egipto. Es el triunfo de Dios sacando a su pueblo. Y dice que Dios veló toda la noche, hasta que salieron todos. Y por eso la noche de Pascua los judíos tenían que pasarla en vela. Y después los cristianos, el sábado santo, la noche de Pascua, los primeros cristianos se pasaban toda la noche en la iglesia. Ahora daban las últimas instrucciones a los que se iban a bautizar, a los que iban a recibir la confirmación y el bautismo y la comunión. Y ahora la noche de Pascua pues tenemos 6 lecturas. En algunos sitios la han cortado a 4 solamente. Y hacemos pues, tenemos que estar en vela. Y los primeros cristianos pasaban toda la noche de Pascua en vela, como los judíos, como Dios. Y después manda como que los emigrantes pueden comer la Pascua, con tal de que estén circuncidados. Y después nos va contando más adelante que la fiesta de Pascua, miren, en el capítulo 13, versículo 7. Capítulo 13, versículo 7. Dice: durante 7 días comerás pan ácimo y no se verá pan fermentado con levadura en todo tu territorio. Y ese día le explicarás a tu hijo, porque quiere que los hijos sean educados por sus padres, que sepan su historia de salvación, ¿no? Explicarás a tu hijo. Dice, que eso será un recordatorio como en tu brazo y en tu frente, casi como un tatuaje. Dice, en tu brazo. Y más adelante también, en el versículo 16, dice, esta será señal en tu brazo y recordatorio en tu frente. Repite las mismas frases. Que la salida de Egipto hay que enseñarla a los hijos y todo el mundo tiene que recordarla para siempre. Y salieron, dice en el capítulo 13, versículo 17. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Padre, sí. Nomás comentarle, aquí en México, el Jueves Santo se quedan los de adoración nocturna, toda la noche haciendo oración. Sí, bueno, eso es, pero los primeros cristianos era la noche de Pascua, porque era cuando se administraban sacramentos solamente, la noche de Pascua y la vigilia de Pentecostés, solamente 2 veces al año. Sí, en la vigilia también, pero el Jueves Santo
se reserva el Santísimo y se quedan los de adoración nocturna toda la noche. Pero mire, yo un año estuve en Oaxaca, en un pueblito donde no había electricidad ni agua, en la sierra. Estuve allí y el Jueves Santo una capilla la convertían en una prisión, una capilla de la iglesia, y ponían allí barrotes. Y dentro había una estatua de Jesús, porque cuando no tenían sacerdote, tenían el divino preso. Y entonces pasaban toda la noche viendo la estatua de Jesús prisionero, porque no había sacerdote. Y entonces ahora, como tenemos sacerdotes, pues tenemos adoración toda la noche, el Santísimo. Pero antiguamente, donde no tenían Santísimo, ponían una estatua de Jesús. Y el Viernes Santo, a las 4 de la mañana, hacían un Vía Crucis por fuera del pueblo, por unas colinas donde había una cruz, un calvario. Y después volvían a las 7 de la mañana, volvían hacia la iglesia parroquial. Era toda la noche, 24 horas pasaban en vela. Y el Jueves Santo y el Viernes Santo iban con coronas de espinas. Y el domingo de Pascua por la mañana iban todos vestidos de blanco con coronas de flores, los que habían estado 24 horas sin dormir. Eso en Oaxaca. Y yo estuve un año, pues cuando enseñaba, como no había clases, el arzobispo me dijo, si quieres te voy a mandar a un pueblito. Me mandó a un pueblito de lo más primitivo, sin electricidad ni nada. Sí. Bueno, continuamos pues. Siempre repite eso. En el capítulo 13 dice, versículo 14, dice, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significa esto? Le dirás que con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. Y había costumbre, hasta ahora, en la comida pascual de los judíos, un niño, el más niño de la familia, pregunta al abuelito, ¿y por qué hacemos esto? Y el abuelito les explica cómo salieron así y le da un dulce. Y en la última cena Jesús le dio un bocado a Judas. No le dio un dulce, porque a veces el papá, el abuelito le da al niño que pregunta. En la última cena no fue una cena judía, porque al día siguiente los judíos no entraron al palacio de Pilato porque querían comer la Pascua. Quiere decir que Jesús comió antes de que comieran los judíos. No era el día de la Pascua judía. La Pascua judía fue el día que murió Jesús. Y Jesús murió a la vez que mataban los corderos en el templo. Porque Jesús fue el Cordero de Dios, que muere en la cruz a la vez que los corderos morían en el templo. Pero fíjense, después continúa la salida de Egipto. Ahí en el capítulo 13, en el versículo 17, dice ahí que cuando el faraón dejó salir al pueblo, los dejó salir porque Dios lo obligó, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, porque podían ir directamente por lo que ahora es la zona de Gaza, que está cerquita. Dios los llevó por todo el desierto, perdidos. Y dice, porque si lo hacía demasiado fácil, el pueblo no se iba a dar cuenta del gran milagro de Dios que los salvaba. Y los llevó por el desierto y los salvó dándole pan y agua y todo por 40 años. Porque para aprender bien hace falta 40 años de estudio y 40 años de experiencia de Dios. Y allí en el desierto es para que tengan experiencia de quién es Dios, el poder de Dios y sobre todo cómo Dios perdona. Porque 10 veces... de Biblia clase del Padre Alfaro, cada jueves, ¿no? Por Zoom. No, ahora veo, se ha perdido la imagen de
De Gino, no te veo. ¿Has movido algo? Ahora te veo. El rojo que está ahí, padre. A ver, que vea también a los demás, ¿eh? Pero fíjense, dice que Yahvé, Dios los sacó de Egipto y les va a hacer todos los milagros. Los va a perdonar todas las veces que haga falta. Como después a nosotros Jesús nos ha liberado y nos va a perdonar 70 veces 7 o más. En el Éxodo 10 veces. Y vamos a ver cómo se repite la palabra murmurar. Estaban siempre o murmurando El padre Baldón tiene 89 años. o chismeando. Muy inteligente. Bueno, seguimos adelante. Y dice que los sacó de Egipto y no fueron por el país de los filisteos, nos llevó hacia el sur. Y dice en el versículo 21 que Yahvé marchaba delante de ellos para guiarlos por el camino. Y los judíos recordaban siempre el Éxodo. Era el tiempo cuando Yahvé marchaba con ellos. Dios iba con ellos. Y en San Mateo, cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, les dice, y yo estaré con ustedes. Que Jesús nos va a acompañar como Dios acompañó a su pueblo por el Éxodo. Y dice que había una columna que de noche era de fuego y de día era de humo, para que no vieran. Y pasamos al capítulo 14 del Éxodo. ¿Quién está hablando? Gino, ¿quién habla? Que no veo. ¿Ande? ¿Quién habla que no veo y no oigo? Hay que pedir que todos apaguen sus micrófonos. Sí. María de la Luz. María de la Luz, apaga el micrófono. Pues, a ti ahora te veo solamente la nariz. Esa señora que está muy cerca de la cámara. ¿Cuál es esta? Le he visto un momento los ojos y la nariz. Ha salido junto a la cámara. Y solamente veo... Sí, pero no dice el nombre de ella, padre, así que no sé quién es. No sé quién es. Déjame que le diga ahí. Esta. Bueno, vamos... Sí, Si no... pero no sé si la tenga ahí. Ahí está. Apaguen su micrófono, por favor, María. Yo solamente veo a Gino. Sí. Estamos en la clase, pero... Aquí están en la clase, pero los que están en la clase no los mira, padre. Solo que... No los miro. Ok. Bueno, vamos a continuar un poco. No. En el capítulo 5, fíjense, en el capítulo, no, el capítulo 14, versículo 5. 14, versículo 5. Los egipcios persiguen a Israel. Fíjense cómo lo cuenta. Dice, cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado marchar a Israel de nuestra servidumbre. Y ahora fíjense lo que añade. El faraón hizo enganchar su carro y tomó consigo sus tropas. Y tomó 600 carros escogidos. Fíjense, esto de los carros se menciona en el libro de los jueces, que un general vino a luchar contra Israel con 800 carros de hierro. Los carros en aquel tiempo eran como los tanques ahora,
Y el faraón dice que salió, pues, con 600 carros. En cada carro iban 2 flecheros, tirados por caballos. Podían correr y disparar y escaparse. Y en el libro de los jueces también menciona, porque recuerden que esto se escribe más tarde, allí que vino uno a atacar a Israel con 600 carros de hierro, en el capítulo 4 de los jueces, o 900 carros. Y de que salió el faraón, y Yahvé hizo que el faraón se obstinara y los persiguiera. Y menciona otra vez, versículo 9, y los egipcios los persiguieron con sus caballos, los carros del faraón, los carros. En aquel tiempo era el símbolo de la potencia. Un ejército con carros era mucho más poderoso que un ejército a pie. Y va el faraón con todo su ejército. Y pues los judíos, cuando ven que se van a acercar, tienen miedo. Y dice que, fíjense, que Moisés, en el versículo 13, capítulo 14, versículo 13, Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan fieles y verán la salvación de Dios. En el texto hebreo dice, verán la gloria de Dios. Y cuando no tienen agua, dice, mañana verán la gloria de Dios. ¿Dónde brilla la gloria de Dios? Cuando salva a su pueblo. Y la gloria de Jesús en San Juan es en la cruz, porque en la cruz nos ha salvado. Y es la glorificación de Jesús en el Calvario. Pero dice que no se preocupen. Y después nos cuenta el paso del mar. ¿Ve? Y los tiempos modernos tratan de explicar cómo pudo ser el paso del mar. Pues no sé si algunos de ustedes han estado en Italia y han visto que en Venecia las calles son como canales, ¿no? Sí. Excepto esta semana que se han secado casi todos los canales de Venecia y no pueden ir las góndolas. Porque cuando sopla el viento del sur, el mar entra hasta la Basílica de San Marcos. Pero cuando sopla del norte, ahora esta vez toda Venecia se ha quedado seca. Porque el viento mueve todo el mar para abajo. Unas veces lo mueve para el norte y inunda toda Venecia. Y últimamente a veces, por el cambio climático, pues sopla más del norte el viento y Venecia se queda sin agua. Y el mar Rojo también pasa eso, que unas veces cubre mucho y otras veces cubría poco, según donde soplaba el viento. Y dice que aquella noche, dice, que Dios hizo soplar un viento fuerte que secó el mar, como ahora se ha secado Venecia. Pero pasaron los judíos, pero también los egipcios tenían que saber que eso sucedía de vez en cuando, que el mar se secaba cuando soplaba el viento del norte. Pero aquí lo especial fue que justamente cuando llegaron los judíos se secó el mar y en cuanto pasaron, paró el viento y los ahogó a todos. Algo parecido cuentan, ya saben, hay la fiesta del Rosario, que es la fiesta hubo una batalla que se llamaba Lepanto y es el día 8 de octubre, 7 de octubre. Y dice que ese día estaban las flotas de barcos de cristianos y musulmanes, unos enfrente de otros. Y los musulmanes tenían el viento a favor, porque sabían mucho más de navegación. Pero al mediodía cesó el viento y a las 3 vino un frente frío que puso todo el viento a favor de los cristianos. Y los barcos eran barcos de vela. Y cada barco tenía delante lo que llamaban el espolón,
que era una viga larga, con esa despanzurraban al otro barco. Y ahora cuando cambió el viento, se puso a favor de los cristianos, pues para los cristianos fue un milagro, porque no sabían que iba a llegar un frente frío del norte muy fuerte que iba a mover todos los barcos cristianos contra los musulmanes. Y no hacía falta usar remeros, porque el viento llevaba a los cristianos. ¿Ve? Fue un milagro. Y el Mar Rojo también fue un milagro. Pero los egipcios sabían que el mar de ellos también a veces se quedaba sin agua. Pero ese día les falló. Se equivocaron y, bueno, pues Dios paró el viento y volvió el mar y los ahogó a todos. Y menciona otra vez que en el versículo 17, estamos capítulo 14, versículo 17, Dios le dijo a Moisés: yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes y mostraré mi gloria. La gloria de Dios es cuando salva. Mostraré mi gloria sobre el faraón y todo ese ejército, sus carros y jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. Los carros siempre eran los tanques de aquel tiempo. Y entonces, pues, Dios manifiesta su gloria cuando salva. Por eso San Juan, en las bodas de Caná, dice que Jesús reveló su gloria. ¿Por qué? Porque aquel pobre novio y novia, fíjense, una boda sin vino, era una boda aguada. Una boda aguada. Dios mío, Jesús lo salvó. Jesús, dice San Juan, que manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Las bodas de Caná, porque los salvó de su apuro. Y Jesús, cada vez que nos salva de apuros, está mostrando su gloria a favor nuestro. Y entonces, pues, a ver un momento, que tengo que poner mi reloj para saber qué hora es. Entonces, fíjense, va repitiendo, como son dos tradiciones diferentes, en el versículo 21 dice que, 14:21, Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento del este que sopló toda la noche, el viento, y el mar se secó. ¿Ve? Ahí dice que el mar se secó. Pero aquí mezcló dos tradiciones, el que compuso el Éxodo y después, y las aguas se dividieron. Bueno, si se secó el mar, ¿se dividieron las aguas o qué pasó? Dice, y los israelitas entraron en medio del mar. Se había secado, en seco. Y las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Están tratando de ver que fue tan gran milagro. Se secó el mar. Y para que se vea más el milagro de Dios, y las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Y los egipcios los persiguieron en medio del mar. Y otra vez repite. Ahí en el versículo 25, 20, que no veo, 23. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar, con los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Todo el tiempo los carros, porque era el mayor instrumento de guerra de aquel tiempo. Y Yahvé miró desde la columna de fuego y humo, es columna de fuego y humo, hacia el ejército de Egipto, y sembró confusión en su ejército. Y después, más abajo, repite otra vez, en el versículo 26, que las aguas retornarán sobre los egipcios sus carros y sus jinetes, todo el tiempo. Y dice que entraron, dicen, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar para perseguidos, no escapó ni uno siquiera.
Versículo 28. Allí se ahogó el faraón y todo el mundo. Es la derrota total de Egipto, porque el faraón era casi su dios. Y los israelitas pasaron en seco. ¿Ve? Y después termina esa historia en el versículo 31, 14-31, final del capítulo, dice: vio pues Israel la mano potente de Yahvé había desplegado contra los egipcios. Temió el pueblo a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés. Creyó y temió y creyó. El temor y la fe, pues sí, van juntos, pero lo que quita el temor y supera la fe es el amor. Cuando hay amor, todo, ya está todo, ha vencido todo. Y ahora el canto triunfal, fíjense, este canto triunfal es un canto, diríamos, épico, que exagera todo, la gran victoria, y se escribió unos 800 años después del Éxodo. Y entonces el que escribe es un poeta. Ya saben, los poetas, dice el refrán, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y por eso en los salmos el poeta dice: mi corazón se está derritiendo como la cera en medio de mi vientre. Se les derrite el corazón en medio del vientre. Un poco bajo lo tenía. Pero en fin. Pero aquí el que escribió este cántico dice que fue Moisés. Pero van a ver que se escribe mucho después. Porque dice que, capítulo 15, lo leemos esto el sábado santo. Lo cantamos, creo que es después de la tercera lectura. Dice que entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Dice: canto a Yahvé, esplendorosa es su gloria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. Todo alaba a Dios. Y ahora comienza a exagerar. Dice el versículo 6. Por eso no hay partidos ahora de la liga. 15:4. 15, versículo 4. Dice: los carros del faraón y sus soldados precipitó en el mar. Siempre los carros del faraón y sus soldados. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf, el mar de la sal. Versículo 5. Los abismos cubrieron, descendieron hasta el fondo como la piedra. Se había secado el mar, estaban ya en el fondo cuando el agua vino encima de ellos. Pero aquí dice que descendieron al fondo como la piedra. Tu diestra, Yahvé, impresionante por su esplendor. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. Inmensa la grandeza. Derriba las Dios. El poder de... Y después, en el versículo 9, pues ahora lo hace más poético. Dice que el enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín, saciaré mi sed de ellos, desenvainaré mi espada, los aniquilará mi mano. Es lo que decían los egipcios, según el poeta, ¿no? Pero suplaste tu aliento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. Y después dice: ¿quién como tú, Yahvé? ¿No? Micael, ¿quién como Yahvé? Pero después, fíjense lo que dice. Está contando cómo salieron de Egipto y qué pasó después. Dice el versículo 12, dice: extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Esto sucedió con unos que se rebelaron contra Moisés, los tragó la tierra en el Éxodo. Dice: y guiaste con bondad al pueblo que rescataste, que condujiste con poder a tu santa morada. Los ha llevado, el Éxodo termina en Jerusalén, donde estaba la morada de Dios. Para los judíos, los ha llevado al Monte Santo, porque
los judíos tienen que ir al monte Sión a celebrar que Dios nos ha traído hasta aquí. Se consuma la libertad cuando vas al templo de Dios. Entonces realmente eres libre. Y por eso dije que Dios los sacó, fueron por el desierto todo y los trajo a su santa morada, a Jerusalén, a Sion, para que allí le alaben todos los pueblos. ¿Eh? Entonces, pues, esto se escribe mucho más tarde. Ya los judíos han llegado ya a Tierra Santa, se han establecido, porque es después de Salomón, cuando escriben todo esto. Y dicen, el éxodo no era aquellos que salieron de Egipto, era también para nosotros, que Dios quería que todos vayamos a su santa morada, a Jerusalén. Vino el Santi Jiménez allá de Holanda a jugar esos dos partidos horribles. Qué bien, no va a lastimarse. Allá está mejor, aquí viene. No los oigo. No vino el Chucky y esos modos allá más. Porque Alguien tiene el teléfono abierto, el micrófono abierto. A ti te veo ahora. Muy bien. Bien. Luz María, apague su micrófono, por favor. ¿Quién? Luz María, apague su micrófono, por favor. Gino, de hecho, tú puedes silenciarlo, tú tienes el control, tú puedes ponerlo en mudo. He intentado, no he podido. Mira, son demasiados problemas. Ya llevamos casi 40 minutos tratando de tener la clase. Ya le silencié. Necesitamos a Lupita. Sin Lupita no podemos tener la clase. Lástima que hoy no podía venir esta Daniela. Daniela tiene una junta, porque ella podía haber manejado eso. Pero Daniela es la religiosa, que hoy no ha podido venir. Pero como No, quiera. también está vía Zoom, padre. ¿Cómo? Padre, sí estoy aquí, pero he llegado tarde. Pero no puedo controlarlo desde aquí. Yo te veo a ti ahora. Ahí estoy. Sí. Como quiera lo hemos escuchado muy bien Pero- y le hemos entendido. Bueno, Padre, pero ahora hemos entendido todo. Una cosa que les voy a decir a todos. Mire, aquí el escritor nos está contando cómo Dios salvó a su pueblo. Esa es la historia de la salvación de su pueblo. Y es modelo para nosotros. ¿Cómo te ha salvado Dios a ti? Ve, cuando murió el Papa Benedicto XVI, ¿no? Hace poco, la semana siguiente publicaron, no sé si alguno de ustedes leyó, el testamento espiritual del Papa Benedicto XVI, que había dejado un escrito de varias páginas. Y era su historia personal de cómo Dios lo había salvado. Por eso lo llamaron el testamento espiritual del Papa Benedicto XVI. Con el tiempo lo harán santo, porque renunció como el Papa Celestino V, ¿no? Antes que él, que es santo también. Pues él escribió la historia, bueno, que llamaron su testamento espiritual. Y él cuenta allí cómo nació en Baviera, que es un estado del sur de Alemania. Y dice que estaba rodeado de montañas hermosas, que su madre decía que esas montañas eran la bendición de Dios. Y después dice que iba a la iglesia, que era una iglesia pequeñita que estaba cerca de su casa. Y iba con su madre y allí aprendió la devoción a María. Y va contando cómo después fue al seminario, ¿no? Y después hubo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Va contando y cómo Dios le salvó, porque fue allí de camillero, como ya quería ser seminarista, etc. Y va contando, dice, le podía haber pegado una bala allí en la guerra cuando estaba ayudando, etc. Dice, pues Dios me salvó. Era la mano de Dios que nos ha salvado de tantos modos. A mí cada vez que bajo al valle me salva el Señor por el camino, porque hay tantos peligros. Claro, bajo rezando el rosario
3 rosarios cada vez y me va muy bien. Pero ve, y él escribió cómo Dios fue guiando su vida. Y aquí los judíos estaban ya en ese tiempo, eran cautivos de Asiria, bueno, no, de Persia, en tiempo de Nehemías y Esdras. Y los persas eran muy buenos en mantener, ¿cómo llaman? Anales. En el libro de Esther se dice que el rey de Persia mandó leer los anales. Y allí leyeron cómo un judío había salvado la vida del rey, era Mardoqueo. Y para los persas, el tener anales, la historia de su pueblo, era muy importante. Y 2 de esos que estuvieron en Persia, que fueron ministros del rey de Persia, fueron Nehemías y Esdras, que cuando vinieron a Tierra Santa, salieron de la cautividad, comenzaron a escribir la historia, los anales de la historia del pueblo de Israel. Y entonces había muchas tradiciones de todo esto, y es cuando escriben la historia, cómo Dios había salvado a su pueblo. En Persia, en el libro de Esther, dice que le leyeron al rey que no podía dormir y mandó que le leyeran su historia, lo que había pasado. Y allí se enteró que había habido una conjura contra él y Mardoqueo lo había salvado. Y entonces el rey mandó que todo el mundo honrara a Mardoqueo, que era el padre, el tío de Esther, ¿no? Y ahora pues algunos creen en el bíblico de Roma que es cuando realmente se pusieron juntas todas estas historias, que son los anales del pueblo de Israel, la historia de su salvación. Y cada uno de nosotros puede escribir la historia de su salvación. ¿Ve? A mí me gusta, cuando voy caminando, les voy a decir algo personal, ¿no? Voy contando los pasos. Pero cuando cuento los pasos, no es por contar los números. Hay veces que cuento del 1 al 100 y es la vida de Jesús. Cuando Jesús tenía 3 años estaba en Egipto. A 5 años volvió a Nazaret. Y de 5 a 13 está él todos los días a solas con María, porque San José se iba a trabajar. Y a los 13 fue a Jerusalén y allí se perdió. Y su madre dijo, desde ahora ya no sales más, te quedas en casa. Pero cuando creció, pues tenía que ir a trabajar, era ya adulto. E iba a trabajar con José. Y muchas cosas que nos cuenta San Marcos en el Evangelio, les aprendió Jesús de José. Y aprendió carpintería. Y después, cuando murió José, Jesús se quedó a solas con María. Y cuando Jesús dejó a María sola, Jesús se fue a predicar, pues fue tan duro para María. La pobre, pues Jesús sabía y se entera de que Jesús, bueno, cuando fue bautizado, pues, y después Jesús desapareció, que se fue al monte allí a ayunar, y por fin Jesús aparece en Galilea. Y María pues iba, que quería ver a su hijo. Quizá estaba en las bodas de Caná. Claro, por eso le pide a Jesús que haga el milagro, ¿no? Estaba allí, pero en otras ocasiones, si Jesús estaba cerca de Nazaret, mucha gente iría a ver a Jesús como profeta. María iba a ver a Jesús como su hijo, no solamente de Cafarnaún. Y después, cuando llega el último viaje a Jerusalén, pues con Jerusalén, dice el Evangelio que iban mujeres también. Y San Lucas y nos menciona los nombres. Y María fue a Jerusalén y estaba en Jerusalén en la pasión. Pero fíjense, cuando llegamos al número 32 de los pasos que voy dando, al año 32, allí Jesús murió y se fue al cielo. Y María se quedó solita con los apóstoles rezando el día de Pentecostés. Y yo me imagino que estaba María sentada y los apóstoles alrededor. Y le digo, cuando llego a esa edad, le digo, María, reza por mí también, que reciba el Espíritu Santo, como rezaste aquel día. Y después los siguientes pasos, 34, 35, así, pienso que para los apóstoles María era la madre de Jesús, la madre del Señor. Y probablemente la llamaban la madre. Y el año 50 es cuando dice que todos los apóstoles se juntaron en Jerusalén.
Y según la tradición enseñan que allí murió María en Jerusalén, en el templo de la dormición de María, que se durmió. Y entonces María se durmió y se fue al cielo. Y entonces los apóstoles se quedaron solos. Y una vez se murió María, los apóstoles se fueron a predicar, porque los primeros 15, 20 años después de la muerte de Jesús, los apóstoles estaban aún en Palestina. Porque muchos creen que San Marcos dice, vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio, que se fueron todos. No, se quedaron en Jerusalén. Cuando San Marcos escribió más tarde, se dice, por eso se fueron, porque Jesús quería. Se quedaron en Jerusalén y cuando San Pablo se convirtió, dice que después de 14 años fue a Jerusalén a encontrarse con las cabezas de la iglesia, con Pedro, Santiago y Juan, que estaban en Jerusalén. San Pedro aún no se había ido a Roma. Yo creo que se quedaron todos con María en Jerusalén hasta que María se fue al cielo. Durmió. Y entonces se dispersaron por el mundo. San Pablo ya andaba predicando. Y entonces voy así hasta el número 65. El paso número 65 es cuando San Marcos escribió el Evangelio. Y es un Evangelio tan hermoso. Y desde del 65 al 75 voy dando las gracias a San Marcos por el Evangelio tan hermoso que escribió. Y el 75 es cuando escribió San Mateo. Y le doy las gracias a San Mateo por el Evangelio que era para consolar a los judíos que se hacían cristianos. Y voy así pensando hasta el paso 85. Y en el 85 pienso en San Lucas, que escribió el Evangelio del año 85 para los paganos que se habían convertido, para decirles que Dios quería la salvación de todos y la misericordia de Dios. San Lucas, ¿no? Y después de eso, es el año 85. Pues hacia el 90, digo, allí se escribe el Apocalipsis de San Juan y hay grandes persecuciones. Y hacia el año 100, San Juan escribió el Evangelio de San Juan, ¿no? Y voy pensando en eso mientras voy contando los pasos hasta 100. Y otras veces cuento hasta 100 los años del siglo XX, el 1, el 2, el 3, ¿no? Y lo que yo sé de la historia de salvación de mi familia. Mi padre nació el año 1 del siglo XX, 1901, y su edad iba, en 1900, y su edad iba con el año. 1901 tenía 1 año, 1905, 5 años. Y después mi madre nació 3 años después. Y después me imagino, hacia el 1912, hizo la primera comunión. Era en tiempo de Pío X. Y después la primera comunión de mi madre. Y la alegría que tenían en la familia, allí todos. Y después, hacia el año 25, se casaron. Y el año 30 nació mi hermano. Y el año 34, mi hermana. Y el año 38, yo. Y después, cosas que pasaron. Y eran días de alegría en la familia, cada vez que nacía uno. Y después ya, lo malo es que hubo la guerra civil en España y fue tan mala. Pero después lo que yo recuerdo es que el año 1945, yo tenía solamente 7 años. En Pamplona, nuestra ciudad, está la patrona es Santa María la Real, la reina, ¿no? Y entonces decidieron que todos los pueblos de Navarra llevaran sus vírgenes a Pamplona a hacer el cortejo de la Santa María la Real, porque la iban a coronar a ella como reina de Navarra. Y en mi pueblo, que está a 45 kilómetros de Pamplona, hoy unos les llevaban en carrozas, en automóviles decorados. En mi pueblo la gente dijo, nuestra Virgen tiene 1000 años. No la vamos a poner en ningún carro, la vamos a llevar en hombros, caminando. Si no vas por la carretera, hay atajos, son unas 23 millas. Y yo salí
a despedirlos. Yo era pequeño, 7 años, porque y entre ellos mi padre iba entre los que llevaban a la Virgen en hombros hasta Pamplona. Y es lo más antiguo que yo recuerdo. Y después en mi primera comunión recuerdo que en aquel tiempo había que ayunar desde medianoche. Y entonces, pues, la misa a las 11 tenía mucha hambre. Y cuando yo recibí la primera comunión, mi hermano me decía, Juan, que no tienes hambre, que has comido un cordero, el cordero de Dios. Porque en nuestra tierra comemos mucho cabrito y cordero, ¿no? Pues me decía, has comido un cordero. Y después, ya más adelante, pues fui para la vida religiosa y estuve en el seminario y después, bueno, pues el high school lo estudié con jesuitas en el castillo de Javier, donde vivió San Francisco Javier cuando nació. Y eso fue un gran don. Y después yo fui, hice el noviciado en el País Vasco y fui a Filipinas. Y en Filipinas estudié la teología. Allí me ordené sacerdote. Después de sacerdote hice el doctorado en teología. Y por fin fui a Roma. Y todas eran bendiciones de Dios. Era en tiempo del Concilio Vaticano. Y yo asistí a una sesión del Concilio Vaticano por estudiar Sagrada Escritura, cuando aprobaron Dei Verbum, el documento sobre la Biblia. A los estudiantes, estábamos 150, nos permitieron entrar y estar en el altar de la plaza de la puerta de la iglesia de San Pedro, donde el Papa celebra misa, porque a lo largo de la nave estaban todos los obispos del mundo sentados. Había 2.500 obispos y a nosotros nos permitieron estar todos en las gradas del altar y en el altar allí, todos los estudiantes a escuchar cómo aprobaban capítulo primero. Nos lo habían explicado en clase, pues estábamos estudiando Sagrada Escritura y eran todos regalos de Dios, ¿no? Y después, pues así, puedo escribir la historia de la providencia de Dios en mi vida. Y aquí tenemos la historia de providencia de Dios en el pueblo de Israel. Y cada uno, como el Papa Benedicto XVI, teníamos que escribir nuestra historia de salvación. ¿Cómo ves la mano de Dios en tu vida? Desde que naciste, cuando en la comunión, a veces también hubo pruebas muy duras, ¿no? Pero a ver, bueno, les voy a decir que como trabajo, piensen en eso. Y pueden escribir. El Papa escribió 2 páginas. Papa Benedicto XVI, la historia de su vida espiritual, cómo Dios había visto la mano de Dios durante la guerra, que se salvó, cómo fue ordenado sacerdote, y así. Pues todos tenemos que pensar del mismo modo, porque lo que hacen los santos y eso, para que aprendamos nosotros. Entonces piensen ustedes si pueden escribir su historia de salvación. Tú también, Daniela, ¿eh? ¿Escuchas eso, Daniela? No te oigo, pero en fin. Piénsenlo, ¿ok? Ok, padre. Vamos a terminar, pues, que ya son casi las 8, ¿ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Y díganle a Lupita que